Muy buenos días a todos, mi nombre es Jennifer Rodríguez y en esta ocasión vamos a estar hablando del trabajo infantil. El trabajo infantil es un fenómeno que afecta a millones de niños en el mundo. Lastimosamente, Colombia no es la excepción de dicho fenómeno. Ahora bien, ¿qué es el trabajo infantil? Bueno, según ya palabras del DANE, el trabajo infantil es toda actividad relacionada ya sea con la transformación, con la comercialización, distribución o venta de bienes y servicios, ya sea remunerada o no remunerada, por menores de 18 años. Es un problema gravísimo porque ya en palabras de la OIT estamos hablando de que los niños son despojados de sus sueños, donde todo ese potencial que ellos tienen se ven privado por estos abusos, ya sea en labores agrícolas, comerciales o en trabajos domésticos en áreas urbanas. Es importante traer a colación que Colombia es un país agrícola, por lo que gran parte de su economía depende de esta actividad. Incluso muchas familias de las zonas rurales todavía ejercen estas labores para su subsistencia mínima. Ya teniendo este contexto, podemos decir que en el siglo XIX y a mediados del siglo XX, la economía colombiana tuvo una transformación bastante grande, por lo que el sector agrícola y el sector minero fue determinante para la economía, por lo que catapultó como tal la economía y que fuese mucho más creciente en el territorio nacional. Pero pues hubo un problema y diferentes factores que contribuyeron al trabajo infantil para la época. Lo primero fue la pobreza extrema. Muchas de estas familias vivían en pobreza y tenían grados de vulnerabilidad muy grandes. Y para nadie es un secreto que todavía en nuestro país los altos índices de pobreza todavía se manifiestan y tiene una gran relación con el trabajo infantil en la actualidad. Pero bueno, eso ya lo estaremos diciendo más adelante. Lo segundo que se pudo observar en la época es que las familias eran bastante numerosas, por lo que era muy común que los más pequeños del hogar tuvieran que contribuir a su familia económicamente. Entonces, los primeros intentos de regulación no voy a decir que fueron fallidos y que tampoco lo sabía. Sin embargo, pues era muy común ver a los niños trabajar durante estas épocas. Incluso era parte de la cultura y todavía se puede ver que en muchas regiones de nuestro país y en diferentes zonas rurales forma parte de la cultura y es normal que los niños trabajen en zonas agrícolas. Por ejemplo, la OIT establece que más o menos el 44% de los casos reportados de trabajo infantil en Colombia son en el sector agrícola. Bien, ya teniendo eso en cuenta, ya lo que era 1930 y 1970 empezamos con una mayor regulación y conciencia social. Sin embargo, como les digo, estaba muy arraigado a la cultura de estas personas de las zonas rurales, pero sí se marcó un gran hito en Colombia para la época, porque en 1931 se le dio luz verde a la ley 129, que pues tenía relación con el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que se adaptó a la legislación colombiana. Y pues buscaba salvaguardar a todos estos niños y adolescentes en lo que eran sus derechos y su desarrollo integral para que no trabajaran en lugares de entornos peligrosos y que pues tuvieran ciertas medidas destinadas a su seguridad y también a su bienestar. Por otra parte, en 1968 nació el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una institución dedicada a proteger, promover, ya sean los derechos de niños y adolescentes, asegurando su bienestar y su desarrollo integral. En Colombia existen diferentes tipos de trabajo infantil que afectan a diario a muchos de los niños en el territorio nacional. El primero es el trabajo agrícola. En este trabajo, la primer labor que tienen que cumplir los niños es como tal en el sector agrícola, también ganadero y el de la pesca. Las condiciones son bastante peligrosas y muy riesgosas, tanto la salud física como emocional se ven afectadas en estos niños por alto índice de vulnerabilidad. La remuneración es muy baja
y pone en peligro el desarrollo integral y los derechos de los niños. En segundo lugar, tenemos el trabajo doméstico, que generalmente es realizado por niñas, aproximadamente a 15 horas a la semana, en donde deben cumplir con cuidar a otros menores de edad, quehaceres del hogar, y normalmente este trabajo no es remunerado. En tercer lugar, tenemos el trabajo infantil o las peores formas de trabajo infantil. Es importante traer a colación que Colombia tiene un convenio que ha sido ratificado acá en Colombia, y es el convenio 182 de la OIT, donde se prohíben todas estas peores formas de trabajo infantil, donde tenemos la explotación sexual, explotación infantil, trabajo forzoso y también reclutamiento de los niños por soldados de grupos armados. Todos estos tipos de trabajo ponen en riesgo la salud física y también emocional de los niños. Eh, Quiero comentar que existen otros tipos de trabajo infantil, pero que sí están regulados. Es importante decir que como tal el trabajo infantil en Colombia afecta a muchos niños y es ilegal, porque afecta la escolarización, el desarrollo integral, su bienestar y sus derechos. Sin embargo, pues en Colombia, como les digo, está bien regulado por diversas leyes, convenios, pero hay una ley en específico que es la Ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, en donde hay una edad mínima para trabajar. Pero ojo con eso, no quiere decir que porque ese adolescente o ese niño pues tenga 15 o esté entre sus 17 años, puede trabajar o puede trabajar en lo que es el sector agrícola o en trabajo doméstico o en cualquier tipo de trabajo de calle como reciclaje y demás. No, hay unas excepciones específicas y pues como digo, se busca proteger los derechos de los menores. En este caso, los que pueden trabajar entre 15 y 17 años requieren una autorización por el inspector del trabajo o un ente territorial local para poder trabajar. Como les digo, son en unos casos específicos. Sin embargo, también tiene unas prohibiciones. No se puede el trabajo nocturno, ni dominical, ni festivo para los menores. También se prohíbe totalmente trabajos mineros o en lugares subterráneos o aquellos que sean insalubres o peligrosos. Un ejemplo de un trabajo en el cual puede participar un menor de edad sería en trabajos que tengan algo con relación al deporte, por ejemplo. El sistema Siriti. El sistema Siriti lo abordaré en 4 puntos. Primero, ¿qué es el sistema Siriti? Seguido a ello, el objetivo general del sistema Siriti, los objetivos específicos del sistema Siriti y, como último punto, el objetivo general de la línea de la política pública. ¿Qué es? El Ministerio de Trabajo nos explica que sus siglas traducen que es el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus peores formas. Este sistema tiene como objetivo general el crear un marco interinstitucional para afrontar el trabajo infantil. En otras palabras, este relaciona todas las instituciones del Estado para ofrecer soluciones al problema infantil en Colombia. El Ministerio de Trabajo explica que el sistema Siriti es emisor y receptor de información, pues este recibe información y emite la misma para cesar o ayudar a mitigar el trabajo infantil. El objetivo general se puede comprender en 3 aspectos distintos. El primero es establecer un sistema de monitoreo y evaluación continuo de las acciones implementadas por gobernaciones y alcaldías. El segundo es garantizar la articulación de esfuerzos en diferentes niveles de gobierno, organizaciones y la sociedad civil en general. Y como tercer aspecto tenemos el facilitar intercambio de información y buenas prácticas en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Los objetivos específicos son: 1. Tener alcance a los datos específicos de los niños, niñas y adolescentes identificados que han sido registrados en el CIRITI en cada uno de los departamentos y municipios del territorio nacional. Y 2. Conocer en tiempo real qué territorios tienen el mayor nivel de criticidad en el tema de trabajo infantil, con el propósito de focalizar la atención en territorios y buscar alternativas para el seguimiento y solución a través de la oferta interinstitucional de los servicios. El objetivo general de la línea de la política pública. Este objetivo pretende que todos los niños, niñas y adolescentes del país crezcan en familia
bajo entornos protectores que los alejen del trabajo infantil, así como lograr que el adolescente trabajador ejerza sus derechos en el marco del trabajo protegido. El sistema Siriti cuenta también con distintas funciones. Una de ellas es la de registro y clasificación, en donde permite que diversas entidades proporcionen o registren información sobre niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo o vinculados de alguna manera con el trabajo infantil. De la misma manera también los clasifica según su nivel de vulnerabilidad. En la segunda función tenemos la articulación de información, en donde facilita la articulación de datos entre distintas instituciones que trabajan en pro de la protección de los derechos de la infancia. De esta manera también aseguran que la información sea que la información sea accesible y útil para todos los actores involucrados. Como tercera función encontramos la función de monitoreo y control. Significa que también actúa como una forma de control en donde realiza seguimiento general de las distintas acciones que se llevan a cabo en todas las gobernaciones y alcaldías, en donde buscan la prevención y erradicación del trabajo infantil de acuerdo a sus territorios. Otra función del sistema Siriti es la generación de indicadores, en donde se encarga de efectuar un reporte de indicadores específicos sobre niños, niñas y adolescentes en riesgo o ya en situación de trabajo infantil, lo que permite a los comités interinstitucionales para la erradicación del trabajo infantil, los CIET, tomar decisiones rápidas e informadas. No todo es trabajo infantil. La OIT y el sistema Siriti concuerdan que no todo trabajo realizado por niños es perjudicial. De hecho, muchas actividades que realizan los niños y jóvenes, siempre y cuando respeten su bienestar y educación, son beneficiosas para su desarrollo. Colaborar en negocios familiares o realizar pequeños trabajos durante el tiempo libre no solo les permite ganar experiencia y habilidades valiosas, sino que también contribuyen a su crecimiento personal y familiar. Estas actividades les brindan una preparación integral para su futuro como adultos productivos. El sistema Siriti aborda algo denominado las peores formas de trabajo infantil. Y bueno, estas peores formas de trabajo infantil son todas las formas de esclavitud y todas las prácticas análogas a la esclavitud, como por ejemplo la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. También tenemos la utilización o el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. También tenemos la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. También tenemos como último el trabajo que por su naturaleza o por su condición en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud del menor, la seguridad o la moralidad. Esta se encuentra en la resolución 1796 del 2018. Como organizaciones que buscan erradicar el trabajo infantil, tenemos la OIT, que busca erradicar todas las formas de trabajo infantil y contemporáneas de esclavitud, esto en el 2025 y 2030 respectivamente. La UNICEF tenemos que busca proteger a los niños vulnerables y abordar las causas subyacentes al trabajo infantil, como la pobreza y la falta de acceso a la educación. También tenemos la UNESCO y otras entidades que lo que quieren es garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, como por ejemplo lo define la sentencia 7009 del 2024, en donde dice que reafirma la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad, en donde se menciona que el acceso efectivo a la educación debe ser respaldado por recursos económicos, normativos y además técnicos, asegurando que no se debe obstaculizar el acceso por parte de ningún tercero, en donde se destaca la importancia de que los educadores, programas y métodos sean pertinentes y adecuados para la comunidad estudiantil.
En la sentencia C-170 del 2004 también la Corte establece que se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años y establece la obligación de los padres de garantizar que sus hijos asistan a centros de enseñanza. Esto subraya la importancia de la educación como un derecho fundamental que debe prevalecer sobre la posibilidad de que los menores trabajen. Ahora pasamos a hablar de las causas del trabajo infantil en Colombia. Y es que para el Ministerio de Trabajo existen 5 principales causas del trabajo infantil. Las 2 primeras son las institucionales y la falta de acceso a la información. Estas son netamente estatales y es la falta de responsabilidad que tiene el Estado para con los menores, para con aquellos niños, niñas y adolescentes que no dan las suficientes garantías para que ellos no tengan que buscar esa solución de salir a trabajar. Ahora nos encontramos con las causas económicas y aquí tenemos que abordar la pobreza, el desempleo en los padres de los niños, la ineficiencia de los ingresos familiares para cubrir o solventar las necesidades básicas. Esto hace que se tenga la percepción de que el aporte económico que pueda hacer el menor, el niño, niña o adolescente sea totalmente determinante para los gastos de la familia. Ahora tenemos que abordar las causales sociales del trabajo infantil. Entonces aquí tenemos que abordar muchos pilares que formarán estas causas sociales, como por ejemplo los altos índices de embarazo en adolescentes, el abandono por parte del padre o madre hacia el menor, también la tolerancia que tenemos nosotros ya al ver el trabajo infantil como algo normal. También cabe aquí el bajo nivel educativo de los padres del menor. A esto le podemos sumar la enfermedad o la incapacidad de los familiares, que son los que aportan el ingreso en las familias. Y como último ítem tenemos la escasez de la oferta de educación que tenemos en el país. Todos estos pilares se unen y forman estas causas sociales que afectan el trabajo infantil. Como últimas causas del trabajo infantil encontramos las causas culturales, que estas van más tiradas a la tradición y a las creencias, como por ejemplo la creencia de que es una necesidad para el niño que aprenda un oficio para poder triunfar en la vida, o como por ejemplo la creencia de que el trabajo es la mejor forma de sacar la responsabilidad en un menor, o que el trabajo es la forma más rápida de obtener recursos propios, o la transmisión del legado familiar de un trabajo en los menores, o como por ejemplo también ver la relación costo-beneficio entre el trabajar y el estudiar. Como finalmente también tenemos la relación de violencia y maltrato que encontramos en el sistema educativo. Aunque puede parecer un tema lejano, afecta a millones de niños en el mundo y también en nuestro territorio nacional. De las principales consecuencias tenemos las económicas, que de esta desprende 2 aristas específicas: la vulnerabilidad laboral y también la vulnerabilidad económica. ¿A qué me refiero con una vulnerabilidad laboral? Una de las principales causas, como ya vimos, de el trabajo infantil es la pobreza. Casualmente la Corte enfatiza en la sentencia T-1078 del 2012 que el principal factor del trabajo infantil es la pobreza, asociado con grados de vulnerabilidad extrema, en donde estos niños se ven en la obligación de tener que buscar una fuente de ingresos para poder ayudar a sus familias. Entonces, al conocer desde muy pequeños estos estados de vulnerabilidad, estar sujetos a empleos informales y poco seguros para un futuro, pues ya que sean más adultos, pues realmente conseguir un mejor trabajo va a ser mucho más difícil, por lo que va a ser un ciclo de pobreza constante. Y ya cuando me refiero en vulnerabilidad económica, sus familias dependen netamente de ellos o lo que sus hijos ganen para su subsistencia mínima. Como tal, en unas consecuencias sociales nos encontramos en el aspecto psicológico, pues como tal el trabajo infantil o trabajar desde muy temprana edad en los diferentes tipos, ya sea en el sector agrícola o en las peores formas, por ejemplo, en explotación sexual, afecta pero significativamente
en la salud mental del menor. Pueden sufrir como problemas de ansiedad, depresión o condiciones que los pueden llegar incluso hasta el suicidio. En salud física, pues nos encontramos en estos niños que, por ejemplo, trabajan en condiciones muy peligrosas que pueden padecer enfermedades crónicas, y también unas consecuencias educativas porque el grado cognitivo se verá afectado y su grado de escolarización será inferior a los niños que tienen una educación formal. El Ministerio de Trabajo nos establece una ruta de denuncia y atención para las peores formas del trabajo infantil contenidas en el sistema CIRITI. Se da como inicio que un reporte que va ante el inspector de policía, ante las alcaldías o las secretarías de educación y salud, a las comisarías de familia, personerías o a las líneas gratuitas del ICBF 018000 91 80 80 o 018000 112 440. Este reporte pasa a la atención del ciudadano, del ICBF o a la autoridad competente, teniendo esta última como autoridad competente la comisaría de familia y a la primera la defensoría de familia. En ambos casos se inicia un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Y este restablecimiento de derechos se hace por las autoridades administrativas y judiciales contenidas en la Ley 1453. Luego, se establece el mecanismo institucional que contiene cada departamento y municipio, teniendo como esta que se hace una intervención de apoyo o se envía un externado, esto con el fin de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido de las peores formas de trabajo infantil. En esta sección hablaremos de las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y el ICBF, en donde se evaluaron 4 periodos distintos, 2017, 2018, 2019 y 2023, en donde vemos que el grupo de menores es de 5 a los 17 años y los sectores principales donde se trabajó fue los sectores de la agricultura y el comercio, sectores que ya se habían nombrado anteriormente en esta presentación. Entonces empecemos con la tasa de trabajo infantil en porcentaje. En el 2017 tenemos un 7.3% que equivale a 586.000 menores trabajando aproximadamente. En el 2018 hubo una disminución, 5.9% que equivale a 340.000 menores aproximadamente trabajando. En el 2019 hubo una segunda disminución, 5.4%, que equivale a 310.000 menores trabajando aproximadamente. O sea, era positivo el balance que se tenía porque se venía disminuyendo. Pero aquí saltamos al 2023 y vemos algo preocupante, 10% que equivale a 797.000 menores trabajando aproximadamente en los sectores de la agricultura y el comercio en edad de 5 a 17 años. ¿Por qué es preocupante? Pues hubo un incremento descomunal, bestial, del 5.4 del 2019, en el 2023 pasamos a un 10%. Es un incremento que se debe principalmente al tema de la pandemia, en donde los menores tuvieron que salir a laborar por necesidad, ya por necesidad de sus familias. Ya si pasamos ahora a la distribución por edad más a fondo, estamos hablando que en el último informe el 77% de los trabajadores infantiles eran adolescentes entre 15 y 17 años. Ya el restante, el 23%, eran niños entre 5 y 14 años. Para hablar más a fondo de los sectores de trabajo infantil, estamos hablando que los sectores donde más se concentró el trabajo infantil eran los sectores de la agricultura y la ganadería, con aproximadamente 244.000 niños trabajando, el comercio, hoteles y restaurantes, alrededor de 175.000 menores trabajando, y en la industria manufacturera cerca de 79.000 menores trabajando aproximadamente. Estas cifras reflejan la situación del trabajo infantil en Colombia y son cruciales también para entender la magnitud del problema y la necesidad de continuar con esas políticas de erradicación del trabajo infantil aquí en Colombia.